Bueno, pues buenas noches a todos, de nueva cuenta, ya estamos grabando, así es que den su mejor sonrisa. Y la noche de hoy vamos a ver, bueno, primero dar gracias al Eterno porque nos está permitiendo iniciar un nuevo Shabbat, sí, un nuevo día de reposo. Allí vemos que está alguien con Yadira. Yo no te conozco, pero bienvenida, buenas noches. Está apagado tu micrófono, así es que no escuchamos, pero bienvenida. Qué bueno que estás ahí con Yadira. Es, Ya se les es Vania, quedó. mi hija. Vania, Sí, bienvenida, gracias. buenas noches. Te iba a Gracias. decir, selecciona tus amistades, pero dicen que a la familia no se les coge. No, me atrevo a hacer esa broma porque, pues Yadira es una buena amiga junto con Arturo y qué bueno que estás allí con ella. Bienvenida. Muchas gracias. Eh, Les decía que vamos a estudiar el Salmo 71 y le damos gracias a Dios por este Shabbat que nos está regalando. La verdad es que siempre lo diré, entre el estrés del trabajo y de todas las labores de la semana, la verdad es que el Eterno nos regala un séptimo día y este séptimo día lo usamos para alabarle, para bendecirle, pero resulta que los más bendecidos somos nosotros, ¿no? Porque el Señor ha hecho este día especialmente para nosotros y nos da la oportunidad de estudiar su palabra, que es algo que en lo particular, y ustedes seguro que también, porque por eso están aquí, pues nos encanta, ya vi por ahí Arturo, buenas noches Arturo, nos encanta estar estudiando, pues realmente nos apasiona, y pues bueno, hoy vamos a ver el Salmo 71, y voy a orar rápidamente, muy rápido para empezar, ¿les parece? Bendito Dios, gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua porque tú nos das la oportunidad de estar ante tu presencia un nuevo día de reposo. Gracias porque sabemos que tu palabra es para siempre y gracias porque en esta noche tú nos vas a enseñar la confianza que debemos tener en ti, que necesitamos tener en ti. Te amamos, Señor, te bendecimos y te doy gracias por todas las personas que están conectadas, por las que se van a conectar y por las que no van a poder, pero que posteriormente escucharán este estudio. Gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Y pues bueno, vamos a entrar porque este salmo sí está un poquito, tiene 24 versos, así es que nos vamos a llevar seguramente las 2 horas, ya la 1:40 que quedan. Eh, y pues bueno, allí saludó Sol, saludó Lidia y bueno, ya se escucha Pau. Así es que el Salmo 71, les voy a poner mi presentación. eh, aquí está. Ustedes me dicen si ya la están viendo, por favor. Ya la están viendo, gracias. Entonces, pues sabemos que estamos estudiando los salmos verso por verso. El Señor ya nos ha dado la oportunidad de estudiar 70 salmos. Parece que empezamos hace poquito, pero ya estamos casi a punto de llegar a la mitad del estudio de los salmos. Y les repito, el salmo que vamos a estudiar el día de hoy es el Salmo 71. En la versión Reina Valera le llama oración de un anciano, le pone como título a este salmo oración de un anciano. Y sabemos que los títulos realmente no venían originalmente en la escritura, y a partir de los masoretas empieza a incluirse todo este tipo de títulos, ¿no? La separación en versículos, en capítulos, etcétera, etcétera. Pero ustedes como buenos estudiantes, en su curso básico ya aprendieron todo eso. Y, por ejemplo, hay algunos comentaristas de la Biblia, algunos autores que inclusive en lugar de oración de un anciano le ponen como título viejo en años, fuerte en la fe. Así es que ya saben por dónde va a ir hoy nuestro estudio. Viejo en años, fuertes en la fe. Y este salmo, algunos comentaristas dicen que es un salmo, el escritor es anónimo. Ahorita vamos a ver por qué lo dicen. Y otros comentaristas atribuyen en la escritura de este salmo a David,
¿sí? Y comentan que David escribió este salmo en los últimos años de su vida, cuando estaba siendo perseguido por Absalón. ¿Por qué dicen, algunos comentaristas que no se conoce al autor de este salmo y que es anónimo, lo acreditan como anónimo? Porque si ustedes ven sus Biblias, ahí en sus casas, se van a dar cuenta que no tiene un párrafo introductorio o un título introductorio como lo tienen la mayoría de los salmos. Aquí empieza directamente, en ti, oh eterno, me he refugiado. Por ejemplo, el Salmo 70, que estudiamos la semana pasada, antepasada, mejor dicho, porque la semana pasada estuvimos, gracias a Dios, en la fiesta de las trompetas, y dice, al músico principal, Salmo de David, para conmemorar. Entonces, este salmo no tiene un título similar y por eso dicen que es anónimo. Pero los comentaristas que dicen que le atribuyen este salmo a David, ¿por qué lo dicen? Porque lo vamos a leer y se van a dar cuenta. Habla de un personaje, un salmista que tiene su confianza en Dios, que le dedica todo su canto, toda la alabanza al Eterno, y pues es algo característico de David. Eh, y la realidad es que también sabemos que al dividirse en capítulos, pues entonces también existe la posibilidad de que el Salmo 71 sea la continuación del Salmo 70, ¿sí? Y por eso no tiene título el Salmo. Entonces, son esas las posibilidades, perdón, y, eh, y este Salmo 71, si es la continuación de Salmo 70, pues también está dirigido al músico principal, que sabemos que es Yeshua, ¿sí? Y fue escrito por David. Y el Salmo 70 ya estudiamos en las semanas pasadas su contexto, ¿sí? Y sabemos que estos salmos fueron escritos por David en un momento difícil, en un momento complicado en la vida, cuando ya era entrado en años y estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, ¿sí? Entonces, imagínense qué momento tan difícil. Imagínense ustedes que su hijo les quiere quitar su lugar, Absalón, que también tanto Mauricio como Brenda, mi hija, nos explicaron el significado de Absalón. Es Ab, Shalom, ¿sí? Padre de paz. Y pues sabemos que tiene algún significado en particular y que más adelante lo vamos a ir viendo. Así es que el Señor nos libre de que nuestros hijos caigan en estas situaciones, aunque sabemos que en la actualidad se dan muchas situaciones muy complicadas con los hijos, pues en una situación de estas, David escribe este Salmo 71, ¿sí? Eso es eh, vamos a aprender ahorita que empecemos a estudiar este Salmo, ¿sí? Vamos a aprender, fíjense bien cómo debemos orar y cuál debe ser nuestra actitud en una situación difícil, en una situación complicada. Así es que vamos a poner atención, vamos a estar receptivos y van a ver que el Señor nos va a guiar de una manera muy, muy bonita para entender lo que Él nos quiere decir en esta noche. Y empezamos allí, el verso 1, ¿sí? Si me acompañan a sus Biblias, pero de todos modos, si no, aquí lo están viendo en la pantalla, allí lo tenemos transcrito, el Salmo, y dice, en ti, oh Eterno, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás, ¿sí? El salmista, en este caso David, le está diciendo al Eterno, en ti me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Y ustedes saben que me encanta entender el significado de las palabras, buscar el significado de las palabras, porque creo yo que eso nos da un mejor entendimiento de lo que el Señor nos quiere decir. Y cuando habla de refugiado, nos vamos al diccionario Strong, que es la palabra H2620, que es la palabra hasá, ¿sí? Y que significa huir por protección, confiar en, amparar, esperanza, esperar, seguro, ¿sí? Y avergonzado es la palabra H954,
que en hebreo es bush, y dice que significa propiamente palidecer, por implicación estar desilusionado, burlar, confundir, confusión, ¿sí? Y la palabra jamás está muy interesante porque el H5769, que es la palabra olam, ustedes han escuchado leolam, ¿sí? Y olam en particular implica eternidad. O sea, es una palabra preciosa, ¿no? Porque es lo que nosotros estamos esperando, la eternidad. Significa también siempre, continuo, eternamente, perdurable, perpetuamente, para siempre. ¿Sí? Entonces, en este verso podemos ver cómo David está escribiendo y está diciéndole al Eterno, es pues, una oración, sabemos que los salmos son cantos dirigidos al Eterno, y David le está diciendo, en ti, Señor, a ti, Señor, voy a ir por protección, ¿no? Para que me protejas. En ti yo confío, ¿sí? Tú eres mi amparo, tú eres mi esperanza, en ti voy a esperar, en ti estoy seguro. Con una sola palabra, David le está expresando un sinfín de sentimientos al Eterno, ¿no? Y por eso dice, en ti, Eterno, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, ¿sí? Entonces, David lo que le está diciendo, yo sé que en ti no voy a palidecer, no voy a desilusionar, no voy a llevar a sufrir una desilusión, ¿sí? No voy a ser objeto de burla, en ti no me voy a confundir, ¿sí? Y fíjense qué bonito, dice, y no será avergonzado jamás. Y esto me llama mucho la atención, porque si lo vemos un poco más a profundidad, David lo que le está diciendo, Señor, en esta vida transitoria, en esta vida que tú nos has dado en este mundo, a lo mejor y se van a poder burlar de nosotros, ¿sí? A lo mejor nos vamos a desilusionar, a lo mejor vamos a estar confundidos, ¿sí? Pero David entiende, y lo vamos a ver un poco más adelante el por qué, eh, lo que David le pide es que lo más importante es cuando estemos con Él, ¿sí? Que sabe que cuando estemos con el Señor, nada nos va a avergonzar, nada nos va a confundir, ¿sí? Entonces David está hablando de el tiempo que viene primero Dios para todos nosotros, ¿sí? Una vez que dejemos este mundo, que ya no tengamos vida física y tengamos vida espiritual, ¿sí? Y con el contexto que hemos visto en semanas pasadas, que David escribió estos salmos cuando su hijo lo estaba persiguiendo, ¿sí? La pregunta es, o sea, que tienen ustedes ahí en la diapositiva, ¿en qué momento David se refugió en el Señor? Y por ahí anda Yair, saludos a Yair, la verdad es que es un niño híjole, perdón que interrumpa, pero Yair es un niño que me encanta, a mi esposa, a mis hijos, a mi hija les encantó, y saludos, ya se va por allá. Bueno, entonces, ¿en qué momento David se refugió en el Señor? ¿Sí? Eh, Se refugia en un momento de adversidad, ¿sí? Imagínense, está Absalón persiguiendo a su padre. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros como padres? Pues que nuestros hijos fallen, ¿no? Que nuestros hijos no vayan por el camino que nosotros creemos que deben ir. Entonces, y David le pudo haber reclamado, ¿sí? Le pudo haber dicho, Señor, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le sucede a otro? ¿Sí? ¿Qué hice yo para merecer esto? No es justo, Señor. No es justo todo el tiempo que yo he dedicado a ti y que tú permitas que mi hijo se me revele. ¿Sí? Oye, Señor, yo creo que he hecho bien las cosas, ¿sí? No creo merecérmelo. Entonces, ¿por qué no se me revela otro de mis súbditos y por qué se me revela mi hijo, no? David pudo haber dicho esto,
Sin embargo, lo que David le dijo, tú eres mi refugio, ¿sí? En ti voy a esperar, en ti no voy a ser confundido. ¿Se dan cuenta de la actitud del corazón de David? Por eso David es el amado de Dios, ¿sí? Entonces, dice bueno, y por ejemplo, cuando habla de que no será avergonzado, ¿sí? Como implica estar desilusionado, pues, David sabe que en el Señor nunca va a tener ninguna desilusión. Y saben que nosotros necesitamos entender eso, porque nosotros, y creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por allí, a veces cuando nos vienen momentos difíciles, que las cosas no salen como nosotros queremos, ¿qué empezamos a decir? ¿Sabes qué? O sea, yo estoy haciendo lo que el Señor quiere que haga y en lugar de que me vaya mejor, me va peor. Y no sé si esto le suene conocido, ¿no? Pero a veces decimos, yo ya no voy a seguir estudiando, ¿no? Ya no voy a seguir congregándome. De nada sirve todo lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entramos en confusión, ¿sí? Y a veces hasta dudamos y decimos, ¿será este el camino correcto? O sea, porque aun y cuando estoy haciendo lo que el Señor me dice, mi vida está siendo muy difícil, ¿sí? Y a veces hasta dudamos si estamos haciendo lo correcto. Ajá, hay personas que inclusive voy a cambiar de creencia, ¿no? Me equivoqué, no era por aquí. Es más, ya, Dios me dejó solo, Dios no me ayuda. Hasta luego, ¿no? Y David no llega a hacer eso, ¿sí? David lo que sabe es que en este mundo va a haber adversidades, ¿sí? Pero también sabe que este mundo es pasajero y que lo que importa es la eternidad. Y eso es en lo que nosotros necesitamos poner nuestra mirada. Esta vida que vamos a vivir no es lo más importante. Sí es importante porque el Señor nos está trayendo a esta vida, ¿sí? Para que podamos confiar en Él, para que podamos seguirle, para que conozcamos su instrucción, para que, para que conozcamos sus mandamientos, para que conozcamos a su Hijo Yeshua, ¿sí? Y es importante porque esta vida transitoria, ¿qué nos va a llevar primero Dios? Apelando a la misericordia del Señor, ¿a qué nos va a llevar? A la eternidad. Y allí, de acuerdo con este primer verso que acabamos de ver, ¿sí? Allí vamos a tener un refugio seguro, un refugio eterno, y además nunca seremos avergonzados, ¿sí? Así es que ese es el verso 1 y cualquier cosa la vamos viendo. Si hay alguna pregunta, levantan la mano y lo vemos, ¿sí? Y entramos al verso 2. Dice el verso 2, socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame, ¿sí? David sabe a quién acudir. David reconoce, y lo pueden ver ahí en la diapositiva, David reconoce que no puede salvarse o librarse de esa situación por él mismo, ¿sí? David sabe que no puede salvarse por sus propios méritos, sino por los méritos del Eterno. Y por eso le pide que lo libre. Imagínense a un rey, ¿sí? Al rey de Israel, sometiéndose totalmente al Eterno. ¿A poco no es bonito eso? ¿Sí? Un rey que tenía un ejército a su disposición, ¿sí? Pero que sabía que ese ejército no era de él, sino era el ejército de nuestro Eterno, y que sabía que ese ejército no ganaba las batallas por su número o por sus capacidades, sino las ganaba porque el Eterno había entregado a sus enemigos en su mano, ¿sí? Así es que David sabe que todo lo que está pasando, la persecución de su hijo y por todas las experiencias que ya había tenido en su vida, son las consecuencias de su pecado. Y allí pongo como referencia
el segundo libro de Samuel, que si me acompañan a ver el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, los versos 9 y 10, ¿sí? Fíjense lo que dice, porque, pues, perdón, aquí le está hablando Natán, el profeta Natán a David una vez que se ha descubierto el pecado, ¿no? Que el Señor le ha enfrentado al pecado que había cometido David. Dice, porque, ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Eterno, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así es que David sabía que lo que estaba pasando era consecuencia del pecado que había cometido. Y nosotros necesitamos estar conscientes de eso, ¿sí? Necesitamos estar conscientes que nuestra desobediencia, que el menosprecio que hemos tenido en muchas ocasiones por la palabra del Señor, nos va a traer consecuencias, ¿sí? Gracias a Dios, el Señor no nos está haciendo pagar con la consecuencia que necesitábamos tener, que era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero es tan grande la misericordia del Señor que Él nos ha permitido vivir y nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Así es que David aquí está consciente del que lo que está pasando es por las consecuencias de que Él hizo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el Eterno le dijo que como consecuencia de esto, la espada nunca se apartaría de su casa? ¿Sí? Así es que David estaba advertido por el Eterno. Y aquí nosotros necesitamos entender como David lo entendió, ¿sí? Que nadie, absolutamente nadie de nosotros, nos podemos librar por nosotros mismos de lo que estamos viviendo. Y por eso necesitamos refugiarnos en el Señor, ¿sí? Y por eso David acude precisamente al Eterno, porque sabe que es su único refugio, porque sabe que es su roca fuerte, su fortaleza. ¿De acuerdo? Entonces, David pide al Eterno, además, en ese verso 2, le dice, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. ¿Sí? A pesar del pecado que había cometido David, David sabe de la misericordia del Señor. Y por eso le pide, clama al Señor que incline su oído, que le escuche. Y ya hemos estudiado en otros salmos, ¿no? No es que el Señor no lo escuche. Simple y sencillamente David lo que le está diciendo al Señor es, contéstame, por favor, ¿sí? Apelando a su misericordia. Porque les repito, él sabía lo que había hecho. No tenía derecho a pedir, pero también conoció la misericordia del Señor. Conoció el perdón del Señor. ¿Se acuerdan cuando Natán le hace ver su pecado? ¿Sí? David inmediatamente reconoce su pecado. ¿Y qué le dice Natán a David? El Señor ha perdonado tu pecado. ¿Sí? David alcanzó con el arrepentimiento la remisión de sus pecados, pero obviamente necesitó vivir las consecuencias. Y dice el verso 3, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y este verso está precioso por lo que implica, ¿sí? David está clamando al Señor, sabe que puede recurrir a Él continuamente, y esto que sigue de tú me has dado mandamiento para salvarme, ahorita lo vamos a entrar un poquito en detalle, ¿sí? Y está precioso. Dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Refugio.
es la palabra H4583, Maón, ¿sí? Es la palabra y que significa morada de Dios, tabernáculo o el templo, así está en el diccionario Strong, casa de hombre, guarida de animal. ¿Sí? Lo que está haciendo David es clamar a la promesa que Dios hizo con él cuando David le quiso construir un templo a Dios. ¿Sí? ¿Qué le prometió en ese tiempo el Eterno a David? ¿Sabes qué? Tú no me vas a construir un templo, tus manos están llenas de sangre, ¿sí? Pero me lo construirá tu hijo, Salomón. ¿Sí? Entonces, solamente a lo que está apelando aquí David es a que el Señor es su refugio, su morada, ¿sí? Esa morada que el Señor le construyó a él. Y recuerden que cuando Yeshua va al cielo, ¿qué dice? Pues, asciende al cielo, ¿qué dice? Voy a preparar morada para ustedes, ¿sí? Entonces, y cuando dice, tú has dado mandamiento para salvarme, me gustaría que me acompañen, por favor, al Evangelio de Juan. Uh-huh. Y en el Evangelio de Juan vamos a ver el capítulo 10, versos 14 al 18, para que veamos cuál es ese mandamiento de salvación. Así es que Juan, capítulo 10, versos 14 al 18, dice, aquí está hablando obviamente Yeshua, y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y qué dice? Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso David dice en este verso, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, ¿sí? David ya sabía que el Eterno iba a enviar a su Hijo para que muriera por nosotros. Ese es el mandamiento de salvación del que está hablando David. Y por eso David dice, lo afirma una y otra vez, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y porque sabemos que además ese mandamiento de salvación está dado desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios ya estaba hecho, el Señor ya tenía todo dispuesto desde aquel tiempo. Uh-huh. Y por eso pongo ahí hasta con letras mayúsculas, Yeshua, Jesús, Jesucristo, dio su vida para salvarnos. ¿Sí? Y el verso 4, ¿qué dice? Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Fíjense, David siendo perseguido por su hijo, por Absalón, padre de paz. ¿Sí? ¿Qué quiso hacer Absalón? Absalón quiso usurpar el trono de David. ¿Sí? El contexto en el que está escrito este salmo es que David está pasando por la persecución que está efectuando su hijo en contra de él. Y pareciera ser que está hablando, ¿sí? Que David le está diciendo al Eterno, líbrame de la mano de mi hijo, ¿no? Pero fíjense qué palabras usa, del impío, de la mano del perverso y violento. ¿Tú como padre vas a dirigirte con esas palabras a tu hijo? Esto es un versículo profético, ¿sí? Así como acabamos de ver el verso anterior y entendemos cuál es el mandamiento de salvación que acabamos de leer en Juan capítulo 10, pues aquí Absalón está simbolizando, ¿sí?
a este impío, al perverso, al violento, que ahorita vamos a ver exactamente quién es, ¿sí? Para usurpar el trono de David. Y nosotros sabemos que, que de David, de la dinastía de David, ¿quién viene? Yeshua. Así es que desde aquí se está prefigurando todo esto que ustedes ya empezaron a entender. Y allí ponemos impío, que es la palabra H7561, y cuyo significado, de acuerdo con el diccionario Strong, es moralmente mal, persona activamente mala, condenado a muerte, culpable, inicuo, pecador, perverso. Y nosotros sabemos exactamente de quién está hablando David, ¿estamos de acuerdo? Proféticamente, David se refiere a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Y por favor, acompáñenme a este libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, perdón, no se engañe en ninguna manera. Pablo aquí a los tesalonicenses, ¿de qué les está hablando? De la venida del Mesías. ¿Sí? Y los habitantes de Tesalónica, la comunidad de Tesalónica, ellos creían que el Mesías ya había venido, porque cuando Yeshua resucita, también hubo resurrección de muertos, de acuerdo con la Escritura. Sí. Y entonces Pablo lo que le está explicando aquí a la comunidad de Tesalónica es esto: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere al Mesías, ¿sí? Sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? ¿Qué significa apostatar? Apartarse de. De hecho, si ustedes ubican aquí, si se fueran a su diccionario Strong, en este verso, cuando habla de apostasía, ¿sí? Habla de, también usa la palabra anomos, que es sin la ley, fuera de la ley, en contra de la ley. Y nosotros sabemos quién está apartado de la instrucción del Eterno, ¿sí? El inicuo, y ahorita lo vamos a ver. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién se está refiriendo? Al anticristo, al que está en contra de todo lo que signifique Dios, ¿sí? El cual, dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ajá, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se dan cuenta cómo la persecución de Absalón a David está profetizando precisamente lo que va a pasar en los últimos tiempos? Que va a venir el inicuo, el hombre de perdición, ¿sí? Y va a querer usurpar el trono de Dios. Va a decir: yo soy el Mesías, adórenme, ¿sí? Bueno, pues entonces la persecución de Absalón a David, a su padre David, está precisamente simbolizando este, este hecho. Entonces, vuelvo a leer el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así es que por eso pusimos ahí proféticamente, David se refiere a estos dos versos que acabamos de leer. Absalón quiso usurpar el trono de David, así como el inicuo, el hombre de perdición, en los últimos tiempos va a venir a querer usurpar el trono del Mesías, ¿sí? Por eso dice la Escritura que cuando te digan, aquí está el Mesías, dice, ni siquiera, allá está el Mesías, ni siquiera voltees a ver, porque te van a estar engañando, ¿de acuerdo? Verso 5, porque tú, oh Señor eterno, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó de ti, siempre será mi alabanza. ¿Se dan cuenta el momento tan difícil que está pasando David? Y vean las palabras con que se refiere al Eterno. Les repito, no le reclama a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué lo puedes permitir? Qué injusto eres.
y todo lo que ya dijimos hace unos momentos. Sin embargo, le está diciendo, tú eres mi esperanza. Y ahí le estoy poniendo en la parte baja de la dispositiva lo que significa esperanza, que es la palabra hebrea tikva, que significa anhelar, lo que anhelo, esperar. O sea que David lo que le está diciendo, Señor, a ti te anhelo, a ti te espero. Eso es lo que mantiene firme a David para seguir al Señor y para no caer, para no apartarse a pesar de la tribulación que está viviendo. Dice el verso 6, en ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti siempre será mi alabanza. Y esto es interesantísimo porque además vamos a ver ahorita unos versos, aquí los vamos a ver, pero la pregunta que pongo ahí es, ¿por qué David podía decir seguridad desde mi juventud? ¿Por qué David reconocía que el Señor lo había guardado desde su juventud? ¿Se acuerdan que a David lo eligió el Eterno muy joven para ser rey de Israel? Aunque empezó a ser rey de Judá a los 30 años, David realmente había sido elegido ¿a qué edad? Se estima que entre los 14 y 15 años, ¿sí? Se estima que en esa edad fue elegido David, aunque empezó a reinar realmente a los 30 años porque Saúl siguió en el trono. Uh-huh. Bueno, dice, le pongo aquí, porque fue elegido por el Eterno, siendo el más pequeño de los hermanos, siendo un pastor de ovejas, porque confió en el Eterno para matar al gigante. Cuando nadie se atrevía, David se atrevió. David guió al ejército del Eterno para conquistar a los pueblos que el Señor había entregado en sus manos, porque el Eterno tuvo misericordia de él ante sus pecados. Por todo esto, David reconocía que el Eterno lo había guardado, ¿sí? Desde su juventud. Y vamos a leer lo que dice el Salmo 139, del 13 al 18. Salmo 139, del 13 al 18. Fíjense, y esto es a propósito de lo que dice el verso 6. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti siempre será mi alabanza. ¿Y qué dice del 13 al 18 del Salmo 139? Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Se dan cuenta y por eso también creemos que este Salmo 71 también fue escrito por David, porque inclusive como que utiliza las mismas palabras en este Salmo 139, que aquí sí tenemos la seguridad de que fue escrito por David, a lo que está diciendo en el 71. Y nosotros, igual que David, necesitamos reconocer eso, ¿sí? A mí me impactó ver esto cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿sí? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es por eso que David se atreve, bueno, más bien David tiene toda la confianza en el Eterno, porque sabe que el Eterno tiene el control de todo, porque el plan del Eterno se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir.
¿sí? Y sabe David que el Señor creó los cielos y la tierra y que Él nos va a dar primero Dios la eternidad. Verso 7. Como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. ¿Sí? Y entonces aquí podríamos pensar, oye, ¿cómo que David ya se está alabando él solito? Como prodigio he sido a muchos, ¿no? ¿Por qué dice David esto? Ahí tienen ustedes el significado de la palabra prodigio, mofet, que significa prenda, muestra, presagio, señal, simbólico. David está reconociendo, primeramente David está reconociendo que en su vida se está profetizando lo que va, de cómo va a venir el Mesías y cómo el inicuo va a tratar de usurpar su lugar. ¿Sí? Y necesitamos entender también que David es un ejemplo para nosotros. ¿Sí? Un ejemplo de cómo el Señor ha tenido misericordia para nosotros, cómo el Señor nos ha perdonado, pero también es un ejemplo de cómo David se arrepintió, ¿sí? E hizo lo más importante para él, el eterno. Y por eso podía despojarse de sus ropas, de su linaje real, de su ropaje real, y podía danzarle al eterno. Aunque Mical, su esposa, le dijera que era un ridículo, que cómo era posible que hiciera eso. ¿Sí? Por eso David compuso tantos salmos, por eso compuso todos estos cantos para alabar al Señor. Y necesitamos aprender eso. Oye, pero a mí, el Señor no me hizo rey de Israel. A mí el Señor no me dio un ejército, ¿sabes? El Señor te ha sustentado desde antes que fueras un embrión. Y el Señor te contempló todavía siendo aún un embrión. Y el Señor te ha traído todos estos años que has vivido entre toda este mundo en el que hay tanta violencia, tanta delincuencia, ¿sí? Y te mantiene con vida y no te ha dejado sin comer y te ha dado un techo y te ha dado lo necesario para que puedas sobrevivir. ¿Qué más quieres? Pero además el Señor te puede dar mucho más, ¿sí? Pero te va a dar lo que necesitas, porque si te da más de lo que necesitas, ¿qué es lo que pasa cuando nos da más de lo que necesitamos? Empezamos a apartarnos de Él. Creemos que no necesitamos de Él ni de absolutamente nadie más. Creemos que nosotros solos podemos, que podemos librarnos nosotros de las adversidades y ya vimos en los primeros versos que el único que nos puede dar y que el único que dio el mandamiento de salvación, ¿quién es? Nuestro eterno. Así es que por eso David, la vida de David es una muestra, un presagio, una señal, algo simbólico que también se puede dar en nuestras vidas. ¿Sí? Viene después el verso 8. Dice, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Oye, David, qué aburrido. ¿Cómo crees que todo el día le vas a alabar a Dios y que todo el día vas a estar mostrando la gloria del Eterno? Qué aburrido. Estas palabras de David son la consecuencia de lo que Dios hizo con él. David valoró el perdón de que fue objeto. David valoró la misericordia que el Señor tuvo para con él. Y entonces David muestra su agradecimiento reconociendo que toda la alabanza y toda la gloria es del Eterno, de absolutamente nadie más. ¿Sí? Ahora tú dices, oye, pero de verdad voy a estar alabando a mi Dios todo el día. Voy a estar hablando de su gloria, mostrando su gloria todo el día. Y qué cuando trabajo, y qué cuando voy, estudio, cuando voy en el metro, en el taxi, en el coche, o sea, pues no es posible. Y ya lo hemos platicado muchas veces, y perdón que lo repita tanto, pero si estás en tu trabajo,
trabaja como para el Señor. Si estás en la escuela, estudia como para el Señor. Si estás en la calle, compórtate como te comportarías ante el Señor. Una forma de alabarle es tu vida y que tu vida sea dedicada para el Señor. Cuando tengas momentos de esparcimiento, ¿sí? Aprovéchalos y ten ese esparcimiento sabiendo que también es una bendición del Señor. Y diviértete, alégrate, juega, ¿sí? Agradeciendo al Señor, porque Él te da la oportunidad de que tengas esos momentos de esparcimiento. Así es que nuestra boca necesita ser llena de alabanza a Dios, ¿sí? Nuestra boca necesita ser llena de alabanza a Dios. Y vamos a ver un poquito cómo es en la realidad. Vamos a ver Santiago, el libro de Santiago. Por favor, si me acompañan al libro de Santiago, al capítulo 3, versos 9 y 10. ¿Sí? Y desafortunadamente, nuestra boca no está llena de alabanza a Dios todo el tiempo. Un favor, préndele al foco, ¿no? Porque se ve medio oscuro. Gracias. Desafortunadamente, nuestra boca no siempre alaba al Eterno. Y queda bien claro aquí, Santiago capítulo 3, versos 9 y 10 dice, con ella, hablando de la lengua, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice Pablo en su carta a Santiago? Dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. Sí. Vemos a alguien de la comunidad. Ajá. Ay, hermano, Dios te bendiga. Bueno, saben que a mí no me gusta me gusta decirle a nadie hermano, ni que me digan hermano. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí pensamos de la misma manera. No lo acostumbramos, dice mi esposa, y tiene razón. Entonces, hermano, Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te guíe en su camino y somos todo amor, ¿no? Y de repente no estamos con ellos y, ay, este hermano es de lo peor. Y mira, dice algo y no lo hace. Y no, ¿sabes qué? No, la verdad es que la plática que dio, muy mal. O sea, debió de haber estudiado, porque se ve que ni estudió. Y empezamos a juzgar y a juzgar y a juzgar. Y nos encontramos a alguien en la calle y nos hace algo y ya le estamos echando pleito, ¿no? Y a veces hasta proferimos maldiciones. Y por eso Santiago dice aquí, y perdón que lo vuelva a leer, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Y aclara que están hechos a la semejanza de Dios, aún con todos los defectos que tengan nuestros semejantes y que tenemos nosotros, estamos hechos a la semejanza de Dios. ¿Saben cuándo vamos a tener esa semejanza con Dios? Cuando estemos con Él. ¿Sí? Pero desde ahorita nosotros podemos reflejar su gloria y por eso nuestra boca debe estar llena de alabanza. Y por eso dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. Necesitamos trabajar en ello. De verdad, necesitamos trabajar en ello. ¿Cómo debe ser? Vamos a ver Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Dice, por lo demás, hermanos, ¿sí? Otra vez Pablo hablándole a la comunidad de Filipos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué necesitamos hacer? Nuestra boca
¿sí? Debe de hablar de todo lo que es verdadero, de todo lo que es honesto, de todo lo que es justo, de todo lo que es puro, de todo lo que es amable, de todo lo que es de buen nombre, de todo lo que edifica, ¿sí? ¿Es complicado? Sí es complicado, pero si valoramos lo que el Señor ha hecho por nosotros, cada vez va a ser menos difícil. No sé si esté aquí quien comentó el otro día y de todos modos porque no veo ahorita todas las pantallitas, pero de todos modos no voy a decir el nombre y decía, me encantó la sinceridad con la que lo decía. Y decía esta persona, me entristece que a mí me molesta esto. Yo fallo en eso. Y sabes, aun y cuando ya llevo tanto tiempo estudiando, que por cierto es poco, todavía no logro vencer eso. Qué corazón tan bonito, ¿no? Porque se entristece porque está fallando en algo. Bueno, pues necesitamos ser así. Lo que platicábamos no es sencillo, pero ¿sabes? El Señor nos va a llevar poco a poco, poco a poco. Mientras estamos en la carne, vamos a estar fallando. Pero lo importante es que reconozcamos cuando nos encontremos fallando, reconozcamos, nos arrepintamos y entonces vayamos de nuevo adelante. ¿Sí? El Señor, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Sinceridad de nuestro corazón. ¿Sí? Él quiere que le sigamos, que le amemos sinceramente. Y por eso también comentábamos que Pablo ¿qué decía? Lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo, imagínense, el escritor de todas estas cartas, de muchas de las cartas que hemos estado leyendo ahorita, algunos versículos. ¿Sí? No es sencillo. Cada que te encuentres en eso o cada que te encuentres que vas a hablar mal de alguien, que vas a juzgar a alguien, recuerda que el Señor, todos tus semejantes están hechos y perdón la redundancia, a la semejanza de Dios. Si tú hablas mal de alguien, es como si estuvieras hablando mal del Eterno. ¿De acuerdo? Uh-huh. La clave para que nuestra boca esté llena de alabanza está en centrarnos en la palabra del Eterno. Si no dejamos de estudiarla, siempre tendremos lo tendremos a Él como centro de nuestra vida. Pero si la descuidamos, vamos a estar poniendo nuestra atención en cosas que no edifican. ¿Sí? Vamos a hacer a un lado las quejas, el pesimismo, el orgullo, la vanagloria, el chisme, la crítica, el juzgar, el condenar, lo superfluo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes lo que tienes que hacer a un lado. Yo también sé lo que tengo que hacer a un lado. Porque no hay nadie que pueda decir que no tenga nada de lo que de qué arrepentirse o algo en lo que tiene que mejorar. Así es que necesitamos centrarnos en la palabra del Señor. El Señor siempre nos está llamando a arrepentimiento y cuando nosotros vemos que el Eterno nos ha redimido de nuestros pecados, entonces van a ser en nosotros día a día el agradecimiento y entonces vamos a esforzarnos cada día un poquito más para ser un poquito más agradables a Él. ¿De acuerdo? Verso 9. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desampares. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Vamos a leer qué dice Isaías 46, versos 3 y 4. Isaías 46, versos 3 y 4 que dicen, Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. ¿Se dan cuenta a qué se estaba refiriendo David?
y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. David está confiando precisamente en lo que el Eterno había dicho a través del profeta Isaías. Por eso solamente apela a la promesa que había hecho el Eterno a través de Isaías. ¿Sí? David era conocedor de todo esto. Por eso le dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. ¿Sí? David había sido un hombre de guerra, con muchas victorias, reconocido por el pueblo. Ajá. Y en los días de su vejez, su hijo Absalón se rebelaba contra él. Pero David sabía en quién confiaba y quién era su refugio. Se dan cuenta que cuando estudiamos las escrituras y conocemos todos estos versículos, esto va a incrementar nuestra fe, va a incrementar nuestra esperanza, y por eso la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué dice que la fe viene por el oír? Porque en aquel tiempo la forma en que las personas conocían la palabra del Señor, ¿cuál era? Escuchando a quien leía la palabra, porque no tenían su Biblia cada uno como la tenemos ahora. Así es que, si quieres que tu fe se incremente, ¿sí? Y si quieres que tu confianza en el Señor se incremente, no te apartes de la palabra, de la instrucción que nos dejó nuestro Señor. Recuerda siempre, David está hablando en su vejez. Recuerda siempre, tus hijos te pueden abandonar, tus padres, tus familiares, tus amigos, tus vecinos, etcétera. Y por eso lo puse con letras grandes para que no se nos olvide. El Eterno nunca nos abandonará. Dice la Escritura que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Eterno no nos dejará caer si le seguimos con sinceridad, si nos arrepentimos, si nos esforzamos por agradarle, aunque a veces fallemos. El Señor no nos va a dejar caer. No sé qué situación difícil estés pasando, pero seguro que la mayoría de los que estamos aquí estamos pasando una situación complicada en cualquier área de nuestras vidas. Recuerda esto, el Eterno nunca te abandonará. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿De acuerdo? Verso 10. Amén. Así es, Tony. Vamos muy bien de tiempo. Todavía tenemos unos 35, 40 minutos para terminar. Verso 10. Porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Para David habían llegado los días malos, esos días malos de los que habla Eclesiastés 12, ¿sí? Y pues bueno, nada más vamos a leer así rápidamente una partecita de Eclesiastés 12 para que veamos exactamente de qué es lo que estaba, de lo que estaba hablando aquí David, a qué etapa había llegado David. En Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos y que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. ¿Sí? O sea, ya cuando seas mayor de edad y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, o sea, las manos y los pies, y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas,
Se encorvarán los hombres fuertes, hasta pequeñitos nos vamos a hacer en la vejez, más de lo que somos. Y vamos a caminar arqueados, porque nuestra columna va a empezar a ceder, ¿sí? Dice, y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Está hablando de cuando ya ni dentadura tengamos o ya no podamos masticar bien, o cuando ya empieza a fallar nuestra vista, etcétera, etcétera, etcétera. Pues David sabía que habían llegado esos días malos, ¿sí? Había perdido su fuerza y aún así la consagración de David no terminaba. Seguía confiando en el Eterno, ¿sí? Al Eterno seguía acudiendo. David no buscaba el consejo y la protección de otros, sino solamente del Eterno. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Y no necesitamos estar viejitos para acudir al Eterno. Lo podemos hacer desde nuestra juventud. Y por eso David en versículos anteriores decía que reconocía que el Señor lo había sustentado desde su juventud. Y ahora con mayor razón, cuando habían llegado los días malos para David, ¿sí? Reconocía, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, y a ti voy a recurrir continuamente. ¿Se dan cuenta? Necesitamos aprender esto, porque de verdad estamos pasando por momentos difíciles, vamos a pasar por momentos difíciles, y el único que nos puede ayudar es el Eterno. Verso 12. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi alma buscan. Mas yo, fíjense qué dice esto. O sea, David tenía adversarios, ¿sí? Muchos adversarios. Y muchos, obviamente, pues, todos esos adversarios buscaban su mal. Pero ¿qué dice? Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. ¿Qué le dice David aquí al Eterno? Suceda lo que suceda, no van a importar mis circunstancias, esté yo bien o aparentemente yo esté mal, ¿sí? Yo en ti voy a esperar siempre y te alabaré más y más, en la alegría y en la adversidad. Eso es lo que le dice David al Eterno. Por eso puse allí, David no depende de sus circunstancias, ¿sí? Por eso dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Por eso es el más yo. O sea, es suceda lo que suceda, yo voy a esperar en ti siempre y te voy a alabar y cada vez más. ¿Sí? Y por eso Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, a medianoche, cantándole al Eterno, cantando alabanzas al Eterno. En lugar de ponerse a llorar y gritar, sáquenme de aquí, y no es posible, Señor, todo lo que hemos hecho para predicar tu palabra y tú nos haces caer en esta cárcel tan horrible. No, ellos se ponían a alabar al Señor. David entiende que los tiempos son de Dios y no de él. ¿Sí? Por eso está dispuesto a esperar. Y mientras espera, le seguirá alabando a pesar de lo que suceda. ¿A poco no necesitamos aprender un poquito de él? O un mucho. Porque nosotros nos estamos quejando a la primera de cambio. Señor, ¿cómo es posible que permitas que me pase esto? Señor, ¿cómo es posible que hayas permitido que le pegaran a mi coche? Pues dale gracias a Dios que tienes coche, aunque esté un poquito golpeado, te puedes transportar. Bueno, les quiero decir que se siente horrible que le peguen al coche de uno, ¿no? Y nada más ve uno el golpe y, ay, se quiere uno morir.
pero mejor démosle gracias al Eterno porque nos permite tener transportación. ¿De acuerdo? Suceda lo que suceda. Y además todavía continúa David. Verso 15. Mi boca publicará tu justicia. Permítanme tantito nada más. Ok. Dice, mi boca publicará tu justicia. A ver, Tony, levantó la mano. Adelante, Tony. Ay, gracias, te iba a decir cuando puedas. Oye, ahorita tú ponías el ejemplo del carro, ¿no? Y pues ya ves que yo tuve mi percance y pues sí me dolió y me dio mucho coraje, ¿no? Pero ayer yo platicaba con una chica que vive en Estados Unidos y trabaja en una empresa, y la verdad es que tuvo un percance, ¿no? Tuvo un accidente en donde creo que hacen autopartes de carros y le cortó su mano, ¿no? La máquina. Y entonces, pues yo he tratado así como de animarla y todo el rollo, ¿no? Y que me pregunta exactamente eso. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué Dios permitió que me pasara eso? Y yo, ¡bras! ¿Qué te contesto, no? Porque ella Es, dices que la Biblia dice que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Dice, y entonces, ¿por qué Dios permitió que yo perdiera mi mano, ¿no? En ese accidente. Y lo primero que yo le contesté, la base me vino a la mente fue, le digo, mira, la verdad es que no te puedo decir exactamente por qué Dios permitió eso. Lo que sí te puedo decir es que varias personas hemos pasado por varias situaciones y lo que yo te puedo dar de acuerdo a mi testimonio es que tampoco me gustó lo que me pasó, pero que le doy gracias a Dios que no estoy tan mal o no he padecido tan feo esta situación como otras personas. Qué bueno que fue nada más la mano, no fue todo el brazo. Y ella, fíjate, en ese momento me dijo, o mis dos manos, porque dice que normalmente ella agarraba la pieza con las dos manos porque es una pieza muy frágil. Y ella en ese momento nada más tomó con una sola mano la pieza y baja la prensa y pues le destrozó. Dice, yo vi mis huesitos, o sea, sus falanges, ¿no? Dice, yo vi mis huesitos ahí, vi la mano, o sea, yo creo que casi hecha así bistec. Entonces lo que le digo, pues fíjate, ahí ya prácticamente Dios te está contestando. Pudieron haber sido las dos manos, dejarte casi imposibilitada y nada más fue una. Pero la verdad, así como ahorita que tú dijiste, digo, ¿qué le debía haber contestado cuando dicen perdí una mano, perdí un brazo, ¿no? ¿Qué se les contesta? Pues es complicado, es muy, muy complicado. Obviamente, nosotros sabemos que la película todavía no ha terminado y que cuando la película termine, cuando vayamos a entregar cuentas al Señor, allí vamos a decir, Señor, perdón por haberme quejado contigo, por haber renegado de lo que me pasó, por haber juzgado todo lo que pasó en mi vida. ¿Y qué vamos a decir? Gracias por todo lo que pasó en nuestra vida, porque tenía un propósito. Desafortunadamente, mientras estamos en este cuerpo, no lo entendemos, lo vamos a entender cuando lleguemos con el Señor, pero yo lo que le hubiera dicho es, pregúntaselo al Señor, seguramente Él quiere tratar contigo, no es agradable que trate de esa manera, pero Él va a tener una respuesta para ti y pues si quieres yo te ayudo a estudiar para que veas la palabra del Señor y que vayas entendiendo muchas cosas que si no la conocemos, pues no vamos a entender. Y es más, aún conociendo la palabra del Señor, hay muchas cosas que no entendemos, ¿no? ahí Imagínate. estoy yo. Lo que sí es que obviamente este, necesitamos entender la soberanía del Señor y eso es difícil, pero por eso no debemos de apartarnos del estudio de la palabra, porque eso nos va dando esperanza, nos va dando mayor fe y va a llegar un momento en que le digamos como David al Señor, no importa mis circunstancias, te voy a alabar, te voy a glorificar. Entonces es complicado, no te puedo dar una respuesta, pero el que sí puede dar una respuesta es el Eterno y Él tiene un propósito para todo. Sí, ¿De sí, acuerdo? palabras más, palabras menos, así le dije. Muchas gracias, Rafa. Ok, verso 15. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día.
aunque no sé su número, ¿sí? Aquí David está reconociendo que él va a publicar la justicia del Señor, que va a hablar de los hechos de salvación del Señor todo el día, ¿sí? Y dice David, aunque ya perdí la cuenta de todo lo que has hecho conmigo, de todos los favores que me has hecho, de toda la misericordia que has tenido para conmigo, del perdón que has tenido, has hecho tanto por mí que ya perdí la cuenta, ¿sí? Por eso dice ahí, ya perdí la cuenta de tus misericordias, de las veces que me has perdonado y sé que lo seguirás haciendo, no sé su número, pero eso le motiva a David para publicar la justicia del Señor y sus hechos de salvación todo el día. Aquí nos podemos dar cuenta que los últimos años de David siguieron siendo de esperanza, de confianza, ¿sí? Necesitamos aplicarnos para que nuestros últimos años, bueno, y toda nuestra vida, sea como la de David. Y la verdad es que David no es inalcanzable. O sea, eso debemos de tener bien presente. David no es inalcanzable, porque David se equivocó igual que nosotros, ¿sí? Y es más, hasta muchos se van a atrever a decir, David se equivocó más que yo, ¿sí? Por los pecados que cometió. Lo que necesitamos entender que el pecado es pecado, no hay grandes, no hay pequeños, el pecado es pecado, ¿sí? Y entonces necesitamos aprender de esto y de verdad el secreto de David, y nunca lo dejaremos de decir, ¿cuál fue? El arrepentimiento que tuvo, el reconocer su debilidad, el reconocer que había faltado a la palabra, a la instrucción del Señor, y eso hizo que el Señor derramara misericordia y perdón sobre él. Y también lo puede hacer con nosotros, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir nuestra vejez? Vamos a ver Josué 14, el libro de Josué capítulo 14, y vamos a leer de los versos 6 al 12, que dice, ¿se acuerdan que fueron enviados, dice que un príncipe de cada tribu, un líder de cada tribu, para reconocer la tierra prometida, la tierra que el Señor les iba a dar, ¿sí? Y entre ellos iba Josué y Caleb. Pues aquí se está hablando de Caleb. Recuerdan que Josué y Caleb vieron una tierra donde había gigantes, donde había frutos grandísimos, gigantes también, y todos 10 líderes regresan con malas noticias, pesimistas, y no, pues, ¿por qué nos das esta tierra? Van a terminar con nosotros, nos van a vencer, etcétera, etcétera. Pero Josué y Caleb regresan diciendo, Señor, la tierra que tú nos vas a dar está increíble, ¿no? Y sabemos que tú lo vas a poner en nuestras manos. Entonces, ese es el contexto de estos versos. Y dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo. Los ceneseos de ahí también, ahí había gigantes, eran de los gigantes. Dice, le dijo, tú sabes lo que el Eterno dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, está hablando Caleb. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Eterno, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. O sea, con la confianza que le daba el Señor a Caleb. Dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. O sea, llegaron de pesimistas, y el pesimismo la verdad es que se contagia. Pero yo cumplí siguiendo al Eterno mi Dios. O sea, no se dejó influir por los demás. ¿Sí? Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Eterno mi Dios. Dice el verso 10, ahora bien, el Eterno me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que el Eterno habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Sí? O sea, Caleb ya estaba viejito.
Dice el verso 11, a pesar de eso, fíjense lo que dice Caleb, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló el Eterno aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, o sea, el pueblo de los gigantes están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y fíjense lo que dice, quizá el Eterno estará conmigo y los echaré como el Eterno ha dicho. A los 85 años, Caleb, todavía con ese empuje, sintiéndose joven. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vejez? Yo la verdad lo digo frecuentemente y créanme que no lo digo de broma, ¿sí? Y mi esposa está aquí junto a mí para desmentirme si fuera necesario, pero yo siempre digo, yo tengo 58 años y yo digo, ¿saben qué? Me siento como de 30. Y de verdad que no lo digo de broma. Ajá. Porque el Eterno nos da juventud en nuestro corazón, nos da pasión, ¿sí? Para seguirle, para seguir adelante en todo. Porque además tenemos que ser un ejemplo para los demás. No porque seamos muy buenos nosotros, no, 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 sino porque el Señor se puede manifestar en nosotros, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo vamos a vivir nuestra vejez? Diciendo, ya no puedo, es que nunca me había pasado esto y no, yo ya mejor, ya aquí le paro, yo ya no tengo edad para eso. No, vamos a ser como Caleb. Estoy tan fuerte como cuando tenía 40 años, dice Caleb. Ya habían pasado 45 años, ya tenía 85 y dice, estoy tan fuerte como entonces. Así es que vamos a vivir una vejez así. Vamos a intentarlo. El Señor quiere. Además, el Señor nos da vida y nos da vida en abundancia. ¿De acuerdo? Ahora, si eres joven, ¿cómo vas a vivir tu juventud? Hay jóvenes que parecen viejitos. Les cansa todo. Se desmotivan de todo. Nada les parece. Todo les molesta. ¿Sí? No, olvídate de eso. Eres joven. Sé joven también en tu corazón. ¿Sí? Y ve por aquella tierra que el Señor te prometió, así como Caleb. Ve a disfrutar de esa tierra que el Señor te dio. Oye, Rafael, pero estamos en el mundo, que en el mundo impera el espíritu del anticristo, pero ¿sabes qué? Nosotros hemos sido llamados a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra, ¿sí? Y por eso el Señor nos puede usar para atraer, como decía la alabanza que oímos al principio, para el Señor está regresando a sus hijos de todas las naciones. Entonces vamos a ser instrumentos del Señor. No importa tu edad. Siéntete joven en el Señor, porque además el Señor nos da fuerzas como de búfalo, ¿sí? Y nos da alas para que podamos levantar el vuelo como lo levantan las águilas. ¿Sí? Mi hija me dice, oye, papá, me sorprendes y hasta me da pena. Dice, porque te corres 10 kilómetros en la mañana y como si nada, ¿no? Pues es la fuerza que nos da el Señor. Y me podría quedar acostadito en mi cama, descansando, pero también necesito ejercitar mi cuerpo. Lo que hago es correr, ¿no? Necesito correr, ¿por qué? Porque eso me da vitalidad y me da más energía para trabajar en el día. Y me cansa para dormir. Dice mi esposa que yo me muero cuando me acuesto. Y me da cansancio para dormir y descansar, porque a veces no, aparentemente dormimos, pero ni descansamos. Entonces, hay que ponernos listos. Vamos a vivir una buena juventud, vamos a vivir una buena vejez. ¿De acuerdo? Verso 16. Vendré a los hechos poderosos del Eterno, el Señor,
haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. ¿Sí? Fíjense, David, de lo único que va a hablar, lo único que va a manifestar son los hechos poderosos del Eterno. Y dice, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. David no está sola, no, se compromete y lo hace, no solamente, no habla de él, de quien habla es del Eterno. No habla, David pudo estar hablando siempre de las batallas que ganó, ¿no? De los pueblos que conquistó, de los bienes que acumuló, del número de esposas que tuvo, del palacio en el que vivió. Pero su boca solo hablaba del Eterno. Su vida hablaba del Eterno. La pregunta es, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Y tenemos un ejemplo que no debemos seguir. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Vamos a leer el libro de Daniel. El libro, perdón, de Daniel. Y vamos a leer el capítulo 4. Fíjense lo que le pasó a Nabucodonosor por andar hablando de él y creyendo que él merecía todo y que de él era el poder, etcétera, etcétera. Daniel capítulo 4, del 29 al 34. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey, o sea, Nabucodonosor, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Sí? Que yo edifiqué, dice Nabucodonosor, para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. O sea, alabándose Nabucodonosor. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, o sea, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo, fíjate, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. O sea, si Nabucodonosor tenía el poder, era porque el Señor se lo había dado. ¿Se acuerdan cómo le dice a su pueblo? Yo lo hice, ¿sí? Yo mandé a los babilonios. Yo mandé al imperio medo-persa, yo mandé a los griegos, yo mandé a los romanos. ¿Por qué? Porque el pueblo se apartó del Eterno. Entonces dice que Él le da y lo da a quien Él quiere. Dice el verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Sí? Volteó a ver al Señor, reconoció su error. Ajá. Dice, y bendije al Altísimo, perdón, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿De qué vas a hablar tú en tus días? ¿De ti? ¿De tus logros? ¿De tus capacidades? ¿De tus posesiones? Vamos a ser como David. Que nuestra boca hable del Eterno. ¿Sí? Y que hagamos siempre memoria de la justicia del Eterno, solo del Eterno. Eso es fanatismo, Rafael. Ya te dije, tú puedes hablar del Eterno no solamente con tu boca, sino con tus hechos, con tu vida. A veces el que hables con tu boca y con tu boca y con tu boca
a la gente la vacuna y la gente ya no quiere oír nada del Eterno. Pero si tú le hablas amando al prójimo, si tú amas visitando al huérfano, ayudando a la viuda, dándole de comer al que no tiene, dándole techo al que no tiene, etcétera, 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 de esa manera estás hablando del Eterno. ¿Sí? Y eso no es fanatismo, eso es obediencia, porque el Señor nos dio sus mandamientos, sus instrucciones, para que la cumplamos y para que la gente lo pueda ver a Él a través de nosotros. Y por eso el Señor nos dio su instrucción. Y por eso en Deuteronomio dice que nos dio la instrucción para que los demás pueblos que digan, pueblo sabio y entendido es este. ¿Sí? Porque lo que nos diferencia de los demás es la instrucción del Señor que nos dio para que apliquemos en nuestras vidas. ¿De qué vamos a hablar nosotros? Versos 17 al 19. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora me he manifestado, hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Imagínate, David todavía ya viejo y quería seguir anunciando el poder del Señor a la posteridad, a las siguientes generaciones. Dice, y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Ven la pasión de David por el Eterno? Verso 19, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? No hay nadie más como tú, absolutamente nadie. David reconoce que el Señor lo ha guiado toda su vida. Por eso pide al Eterno que le permita proclamarlo a las futuras generaciones. David no se quería quedar con todas las bendiciones. David quería repartirlas, darlas a todos los demás. ¿Crees que el Eterno le concedió esto a David? Obviamente que se lo concedió. Por eso tú y yo, 3000 años después aproximadamente, estamos estudiando la vida de David. Claro que el Señor le concedió, ¿sí? Le permitió que David le proclamara a las futuras generaciones. Tú y yo somos una de esas generaciones que iban a venir. Por eso digo que se lo concedió, porque David escribió todo eso hace 3000 años aproximadamente. Y todavía lo estamos estudiando, lo estamos leyendo, imagínense. ¿Sabes? A ti te lo puede conceder. Versos 20 y 21. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males. O sea, David sabía que había pasado, reconocía que había pasado por momentos dificilísimos. Dice, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Y aquí viene otra vez versos proféticos. ¿Sí? Tú me has hecho ver. Todo lo que sucede es por el Eterno. Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Las dificultades que suceden en tu vida las propicia el Eterno. Incluso en el caso de David, la rebelión de su hijo. ¿Sí? Y cuando dice, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, proféticamente está hablando de Yeshua. Yeshua vino de su dinastía y Yeshua fue levantado de entre los muertos. Y fíjense, vamos a leer Ezequiel 37. Por favor, Ezequiel 37, de los versos 21 al 24. Y les dirás, así ha dicho el Eterno, el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel,
y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, como sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y fíjense lo que dice, mi siervo David será rey sobre ellos. ¿A quién se está refiriendo aquí Ezequiel? A Yeshua, que venía de la dinastía, iba a venir de la dinastía de David. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Por eso, cuando David dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, así como Yeshua fue levantado de la muerte en la resurrección. Y por eso dice, aumentarás mi grandeza, porque David no está buscando la grandeza de su persona. David está hablando de la grandeza de Yeshua. Y aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. ¿Sí? Así es que, imagínense esto. ¿A poco no es precioso ver esto? Versos 20, ya vamos a terminar. Ya no los voy a seguir durmiendo. Ya vamos por los versos 22 al 24. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré en el arpa, a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Y lo que hemos dicho, David se alegra de que sus enemigos hayan sido avergonzados. No, David se alegra de la justicia del Señor, porque el Señor retribuyó a los que le perseguían, ¿sí? A los que procuraban su mal. Cuando dice, tu verdad cantaré a ti en el arpa, recordemos que la palabra es verdad. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Yeshua es la verdad. Así es que David iba a cantar su verdad, su palabra en el arpa. Cuando dice mi alma, la cual redimiste, por esto el canto de David es por agradecimiento, porque le dio eternidad. ¿Sí? Recuerda, dejaremos el cuerpo, pero nuestra alma será redimida. Y enfatiza David, mi lengua hablará de tu justicia todo el día. ¿Sí? Y recordemos, cuando habla que sus enemigos van a ser avergonzados, confundidos, dice, los que están en contra del pueblo del Eterno serán confundidos, avergonzados. ¿Por qué? Porque desde que el Señor le hizo la promesa a Abraham, ¿qué le dijo? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Simple y sencillamente se está cumpliendo la palabra del Señor. Está obrándose la justicia del Eterno. Ajá. Con esto terminamos. Solamente puntos a considerar de lo que acabamos de estudiar en este salmo. Y recuérdalo siempre. Nuestro único refugio es el Eterno. La justicia del Eterno es la única que puede socorrernos y librarnos. El Eterno ha dado mandamiento para salvarnos y Yeshua cumplió ese mandamiento. El Eterno es nuestra roca y nuestra fortaleza. El Eterno es nuestra esperanza. El Eterno nos ha sustentado desde el vientre de nuestra madre. Necesitamos llenar nuestra boca de alabanza todo el día. Nuestra boca necesita publicar su justicia y sus hechos de salvación todo el día. El Eterno volverá a darnos vida y nos levantará de los abismos. Nuestros labios necesitan alegrarse cuando cantemos a Él. Y además, todo esto
necesitamos hacerlo no por obligación, no por quedar bien, no porque alguien nos lo diga. Necesitamos hacerlo por agradecimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto terminamos. Y yo sé que algunos están anotando, les voy a poner otra vez estas 2 diapositivas para que terminen de anotar. Y tenemos unos cuantos minutos para que si alguien quiere opinar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿sí? Si alguien quiere aportar algo, es bienvenido en este momento. Rafa, una anotación. Es que tú Claro, dijiste Juliet. que este Caleb, hijo de Jefoné de Ceneseo, ¿sí? Que es Ceneseo, tú dijiste que era gigante, ¿sí? A mí me sorprendió, yo dije, ¿cómo así que era gigante? No, Me puse a averiguar, no, quisiste entender que como era esa parte, estaba hablando de los gigantes, entonces como que me diste a entender que yo dije, bueno, ¿quién es Ceneseo? Y lo puse a buscar y los ceneseos, según eso, es desde la época de Abraham, es uno de, se cree que es de Edom, ¿sí? Que se incluyeron y que se hicieron parte del pueblo de Israel, ¿sí? Y se injertaron a la tribu de Judá. Por eso Caleb es hijo de Jefoné, ceneseo, ¿sí? Entonces por eso podemos entender un poquito más. Y ahí se nos confirma también que de Egipto pues salieron también muchos que fueron extranjeros, ¿no? Y se adoptaron directamente en las tribus. Sí, y que es también impresionante ver que el Eterno también, pues, no deja desamparados ni a su pueblo, ni tampoco a aquellos que lo buscan de corazón, ¿no? así Así sean es. extranjeros. Muchísimas gracias, Juliet, por tu Vale. observación. Gracias. ¿Alguien más? Cambio la diapositiva, ya esta es la última. Ajá. ¿Alguien más que quiera comentar algo, que quiera aportar algo? Bueno, ahorita que terminen de anotar, voy a quitarla para que ya nos veamos en las cámaras. Y si ya no quieren decir algo, pues nos despedimos. Creo que ya quedó, ¿verdad? Ya lo puedo quitar. Sí, Rafa, gracias. Bueno, pues no sé si alguien tenga algún comentario y los que puedan prender sus cámaras, préndanlas para que nos reconozcamos, para que nos saludemos. Y pues esperamos que este salmo, ahí veo a Pepe, esperamos que este salmo les haya gustado, que el Señor les haya aportado algo y que sobre todo sea algo, Vero también ya ahí prendió su cámara, que bueno, allí está Omar y seguramente está Javier, que no lo alcancé a ver bien. Sí, era Javier, saludos. Y hay un visitante, díganme quién es. Chava y Enrique. Chava y Chava Enrique, saludos. y Enrique. Saludos, buenas noches. Muy bien, ya están ahí con buena compañía. Entonces, si alguien quiere decir algo, es el momento. Y si no, pues, pedimos. Tienes abierto tu micrófono, Omar. Ok. Anita, no te había visto. Saludos hasta California. Bendiciones. Con mucho frío por lo que vemos, por allá de estar haciendo frío. Muy bien. A mí me da mucho frío, tal vez no hace tanto, pero los días están así como un poco chillones Ajá. y pues a mí me da mucho frío. Muy bien. Bienvenida. Buenas noches. Shabbat Shalom. Buenas noches, Rafa. Perfecto. Entonces, pues creo que ya no hay nada más que decir. Espero en verdad que hayamos aprendido algo de este salmo. A mí me encantó. Y pues si ustedes no disponen otra cosa, oramos para despedirnos y estamos terminando muy, muy a tiempo. Nada más voy a interrumpir la grabación. A ver,
Perdón, déjenme ver porque ya perdí. Aquí está.